Muy buenas de nuevo. A ver, disección submucosa endoscópica o ESD, Endoscopic Submucosal Dissection. ¿Qué contaros y qué no contaros? Este vídeo va a ser menos guionizado de lo habitual. Bueno, no guionizo mis vídeos, es algo que salta a la vista por mis titubeos, por mis pausas, por quedarme pensando, por mis cambios de inflexión, por mis giros de silla. No es algo... Es que estoy con las piernas cruzadas encima de la silla, estoy así de zen hoy. He decidido grabar porque me gusta la luz que hay hoy, porque se está medio tranquilo a pesar de la obra que tenemos aquí al lado, porque estoy solo. Entonces, de carrerilla y sin guión, lo que más os puedo hablar y lo más sencillo para mí es algo que me genera pasión y es algo que estoy ahora mismo haciendo, es a lo que voy a dirigir mi vida, es hacia donde voy, y es la disección submucosa endoscópica, como médico digestivo y como endoscopista dentro de la medicina digestiva. Entonces, ¿qué es la disección submucosa endoscópica? ¿Para qué sirve? ¿Por qué voy a dedicar mi vida y por qué? Pues dentro de eso, dentro de esa técnica, de esa subespecialidad de la endoscopia digestiva, quiero ser un hombre el día de mañana y espero ser un hombre el día de mañana. Bien, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es la situación y cómo he llegado hasta aquí? Bien, como sabemos, en digestivo, en la especialidad de aparato digestivo, hay varias subespecialidades. Y una de ellas, yo por lo que elegí digestivo, es porque para mí, yo siempre lo he querido todo. Siempre he sido muy ambicioso, incluso a veces demasiado. Y para mí, aparato digestivo es la especialidad que me permitía tenerlo todo. Ser un médico clínico, diagnosticando, llevando a un paciente, entendiendo la fisiopatología de un paciente como un todo, y a la vez tener una vertiente quirúrgica de trabajar con las manos, que esto te lo da la endoscopia. Un digestivo es el médico que te lleva a todo, como digo yo, desde boca a ano, pasando por hígado, páncreas, enfermedades inflamatorias intestinales, etc. Y hay tres grandes ramas. La hepatología, es decir, el estudio del hígado, la enfermedad inflamatoria intestinal, un poco la patología digestiva clínica que englobaría la motilidad, el páncreas, etc. Y otra vertiente que es la endoscopia digestiva. Normalmente el que se dedica a algo en concreto, el que se dedica únicamente al hígado, a la inflamatoria, a la endoscopia, no es potente en las otras cosas. Se puede ser un digestivo completo, pero no se puede ser el digestivo total. O se puede, pero nunca vas a ser tan bueno como alguien que se focaliza en algo. En este aspecto yo, a pesar de que siempre me ha gustado el diagnóstico y creo que no se me da mal, y por eso cogí digestivo, porque me gusta diagnosticar, al final me encanta hacer vidrierías con las manos. Y últimamente la endoscopia ha tenido una vertiente cada vez más microquirúrgica, de microcirugías. Es decir, la endoscopia digestiva, meterte un tubo por la boca o por el ano, que es como se hace, para diagnosticar y tratar patologías de esófago, estómago, duodeno o de colon y última porción del intestino, está cada vez más en desarrollo y en boga. Y los que inventaron esta técnica, la desarrollaron y la mejoraron, son los japoneses. Volvemos a los orígenes. Yo sigo explicándoos para saber dónde he llegado aquí y si os interesa. Yo siempre he tenido una conexión especial con Japón como país. Tengo tatuajes que así lo acreditan. Yo he hecho artes marciales desde muy pequeño, porque me apuntaron mis padres, karate desde los 6 años, 5 años, desde que tengo uso de razón. Me he impregnado de su cultura, eso lo han sabido hacer muy bien, todos hemos visto mangas, animes, nos hemos impregnado, hemos crecido con la cultura, bombardeados por la cultura japonesa. Es una cultura que siempre me ha fascinado, pero bueno, no al punto de la obsesión, ¿de acuerdo? Pero sí suficiente para tener interés por ellos, interés por el país, querer conocerlo y querer ir. Voy a cerrar la ventana y hago un corte. Ya, por Dios, qué descanso. Bueno, en ese aspecto, había una asociación de estudiantes que se llamaba IMSA, International Federation of Medical Student Association, creo. Ofrecieron una rotación en cuarto de carrera para ir a distintos países y yo estaba en Japón y lo elegí. Así que aprendí el idioma japonés de rebote, porque lo ofrecían en el Centro de Lenguas Modernas de mi universidad y allí que me planteé. Me planteé allí en cirugía plástica porque me interesaba. ¡Opa! Y bueno, hice buenas migas con una serie de japoneses y ahí quedó la cosa. No interfirió ni afectó a mi elección de digestivo como especialidad, pero una vez que cogí digestivo y me empecé a interesar,
me di cuenta de que había una técnica que se llamaba disección submucosa endoscópica, que era la resección o curación de tumores in situ, de tumores en estadios iniciales en el aparato digestivo, sin necesidad de cirugía. Es decir, si tú tenías un tumor de estómago, de colon, de duodeno, de esófago, que solo afectaba la mucosa y no había invasión, yo no, porque aún no. Un digestivo podía curarte ese tumor haciéndote una endoscopia, que entrarías andando y te irías andando sin ninguna raja en el cuerpo y sin que te falte ningún órgano. Y eso lo inventaron los japoneses y solo se hace en Asia de forma arreglada, y en concreto en el National Cancer Center Hospital de Tokio, de Tsukiji, donde el mercado del pescado. Bien, es disparatado, es muy difícil que un residente haga allí una residencia, o sea que, perdona, sí, que un residente rote allí, aunque lo hacen, y me crucé en español, un amigo de Murcia que, bueno, es la hostia. Pero bueno, es difícil, porque tienes que tener contactos, tienes que pedir. Dio la casualidad de que yo tenía a mi amigo japonés, que había hecho migas con él, y de que yo hablaba japonés. Entonces, yo cuando entré de R1 en mi hospital, siempre decía... yo rotaré en el National Cancer Center Hospital cuando sea R4, y se me reían a la cara. Dije, porque yo quiero dedicarme, si puedo, a la disección. Bien, finalmente ocurrió. Llegó R4, me aceptaron y fui al National Cancer Center Hospital, y allí vi cómo se hacían 9, 10 disecciones submucosas endoscópicas diarias, y me propuse hacerme experto en esa técnica para introducirla de forma oficial y reglada en España. No hay ningún centro de referencia en España aún que haga disección submucosa endoscópica o que solo se dedique a ella. Se hace de forma aislada, los que son muy buenos, los cracks, la hacen un poco como pueden, pero aún así no hay tampoco ningún experto en España en la disección submucosa endoscópica aún. Bien, ¿pero qué es la disección submucosa? De acuerdo. Voy a hacer esto intentando ilustrarlo de alguna forma. Así que bueno, intentaré poner imagen mientras hago esta locución. Bien, lo típico cuando tú tienes un pólipo, es decir, los tumores en el aparato digestivo siguen la conocida como cascada de Correa. Es decir, siguen una degeneración que consiste en adenoma o pólipo, adenoma con displasia, adenocarcinoma, cáncer invasivo. Es decir, lo que dentro de unos años será un cáncer hoy es un pólipo. Es como el cribado de cáncer de útero, donde te da una lesión de alto o de pequeño grado en intraepitelial y te quitan el cuello del útero antes de que hagas un cáncer de cuello de útero, con el virus del papiloma. Pues lo mismo con los pólipos en el colon o en el aparato digestivo en general. Si yo te encuentro hoy un pólipo y te lo quito, te acabo de quitar un cáncer a futuro. Entonces es muy típico hacer colonoscopias de cribado, como seguro que conocéis un montón de familiares o de conocidos que se han hecho ya colonoscopias, donde te encontramos pólipos y esos pólipos los tratamos y los quitamos. Eso es una colonoscopia arreglada. Y un pólipo normalmente se quita de forma sencilla. Pero cuando un pólipo es demasiado grande, tienes que quitar una gran cantidad de mucosa, y eso es lo que se llama mucosectomía. Es decir, extirpación de la mucosa, quitar un trozo grande de mucosa. Bien, ¿y qué ocurre si ese pólipo es tan grande que es posible que tenga focos ya de cáncer, focos de degeneración, que no ha llegado a cáncer invasivo, pero todavía es un cáncer superficial? Bien, dices, le haces una mucosectomía y lo quitas igual. La mucosectomía tiene un problema. Se hace con unas herramientas que se llaman asas de polipectomía. Que el tamaño más grande es este, que son 25 milímetros. Atención a los tíos, no podemos exagerar con los tamaños, lo siento. No podemos decir 20 centímetros. No, aquí 20 centímetros son 20 centímetros. Pues aquí 2,5 centímetros son 2,5 centímetros. Y es lo máximo que podemos quitar de una sola pieza, y a veces no es muy seguro porque puedes trincar la mucosa debajo y perforar. Todo esto parezco Jaime Altozano cuando habla de música. Intentaré ilustrarlo y que lo entendamos, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre si yo quito un pólipo plano, un pólipo que tengo que quitar una gran cantidad de mucosa, y cuando lo analiza el anatomopatólogo al microscopio, dice que había un foco de adenocarcinoma? ¿Dónde estaba ese foco de adenocarcinoma? ¿En el centro de lo que he quitado? ¿En un borde y me he dejado un trozo? ¿En profundidad en la mucosa al borde de invadir la submucosa? ¿En superficie? Se han perdido las referencias. ¿Qué se hace entonces para poder ver si has extirpado un pólipo con focos de adenocarcinoma, con focos de cáncer, y lo has curado? Quitar la pieza en un bloque. Resección en bloque.
¿Y cuál es la única técnica que te permite resecar un pólipo enorme en bloque? La resección submucosa. Ay, perdón, la disección submucosa. No la resección mucosa, la disección submucosa. La disección submucosa consiste básicamente en, con un endobisturí, mucha paciencia, tiempo y habilidad, ir cortando chas, 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 por encima de la muscular y por debajo de la mucosa, es decir, en la submucosa, cortar una gran cantidad, una gran superficie de mucosa, sacarla y con alfileres ponerla en una placa y decir, todo esto es la lesión, analízala. Si al analizarla ven que hay focos de cáncer, pero que tú los has cortado con márgenes de seguridad, estás curado. De la otra forma, si había focos de cáncer en la pieza que yo te he quitado y no puedo decir dónde está cada trozo, va a haber que quitarse ese trozo de colon, ese trozo de esófago, de estómago, porque no nos podemos jugar que quede un poco de cáncer, se extienda y en 5 años te mueras. Sin embargo, si yo lo quito de una pieza con un endobisturí, doy la pieza entera y al analizarla se ve que había focos de cáncer, pero que hay margen libre, estás curado. No merece la pena meter una técnica que puede curar cánceres a la gente sin necesidad de operarles. Es esto a lo que yo quiero dedicar mi vida. Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Yo después de rotar allí de R4, de residente de cuarto año, me hice compañero, me hice amigo, me hice conocido del jefe de servicio y demás gente y acordé ir allí a hacer un fellowship, una beca, como una beca, por así decirlo, en el que estaré allí 1 o 2 años en un centro de referencia donde solo se hace esto, haciendo solo esto 1 o 2 años. En 2023 en principio iré. Y después de eso volveré aquí, bajo el brazo, con un título que dice experto en disección submucosa. Para poder ir a un hospital y decir, hey, os monto una unidad de disección. Y si funciona, hacer efecto llamada. Es decir, cuando tú o un familiar tuyo tenga un tumor de esas características y exista la posibilidad de intentar quitarlo por endoscopia, estaré yo ahí. Y existirá la opción de mandarme ese caso, yo estudiarlo y si lo veo viable intentar hacerlo. Siempre cabe la posibilidad de no poder hacerlo y decir, no, mira, hay que operar. Pero el no ya lo tienes. Es lo que quiero y creo que es una gran mejora para todos, para toda la población. Es el regalo que yo quiero hacer a nuestro sistema de salud. Es decir, poder estandarizar una técnica que si bien no es la panacea, es una gran opción y dar la posibilidad a la gente de decidir. Creo que es a esto a lo que quiero dedicar mi vida y es lo que de momento estoy intentando. Y por eso me he mudado y por eso estoy donde estoy y por eso ahora mismo estoy diseccionando estómagos de cerdo ex vivo. Esto es más o menos la disección endoscópica submucosa, esto es a lo que dedico ahora mismo mi vida, es a lo que se lo quiero dedicar y espero conseguirlo, espero compartirlo con vosotros, espero que lo entendáis y espero el día de mañana que de verdad conozcáis un caso o que os toque de cerca a alguien curado con esta técnica y que yo pueda haber contribuido a que eso haya sido posible. Nada más. En este caso que nos veamos, pero en la sala de endoscopias o fuera del hospital. Un saludo y espero no haberlos liado y haberos dado algo de información. Nos vemos.